Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino y 91.3 FM Radio WBKR, yo soy Enrique Roblunsky y esto es La Revista al Aire por WBKR y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Rob. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha todos los martes. Yo soy Carol Montes y estaremos acá acompañándote hasta las 10 de la mañana, así es que no se vayan. Así es, y tenemos un programa, creo que interesante. Vamos a estar hablando, yo sé que todavía falta para Halloween, pero vamos a estar hablando de algunas cosas que pueden llegar a ser un poco spooky, un poco. ¿Tú cómo vas con las cosas que son medio raras, Carolina? A ver, me encanta ese misterio porque siento que mientras más pasan los años, más me abro a la posibilidad de que existen muchas cosas que no comprendemos y que no sabíamos bueno, por mi parte, en mi familia, siempre somos mucho de mitos y leyendas, pero siempre queda ahí como historias de abuelitas, pero sin duda existen cosas Mm. que yo creo que sí existen y algunos ojos tienen ojos para ver eso y otros no. Muy interesante, muy interesante. Bueno, no se vayan, vamos a estar hablando de distintas cosas que para mucha gente pueden ser raras, para otras es el oficio de todos los días. También vamos a estar hablando de inmigración y con nosotros está Kaylee Rector de Caridades Católicas, abogada de inmigración, que se va a estar conectando con nosotros en unos instantes para hablarnos también de un tema muy, pero muy interesante. Nos va a hablar de lo que son los fraudes en inmigración, es decir, aquellos pseudo abogados que se prestan a ayudar a la comunidad, pero que en realidad no son abogados y no conocen de leyes. Y nos va a estar hablando de un caso en particular que ha ocurrido muy recientemente y que ha tenido mucha repercusión y ha terminado en una condena. Así que no se pierdan esto solamente dentro de unos instantes. ¿Y qué te parece si vamos directamente a la editorial del día de hoy? Me encanta la idea. Vamos, Rap, quiero escuchar qué nos tienes que contar hoy. Muy bien, entonces en la editorial del día de hoy vamos a comenzar escuchando este sonido y luego te voy a pedir un comentario, pero escúchalo simplemente. Cierren los ojos, por ejemplo, si están en un lugar con mucha luz, apaguen la luz y relájense, cierren los ojos y escuchen. Eso sí es spooky. Ay, me dio escalofrío.
Muy bien, este es el comienzo de la editorial del día de hoy. A ti te pareció spooky, ¿verdad? Al comienzo no tanto, después que lo dejaste como un poco más largo, me dio escalofrío. Te dio escalofrío. Y sí, es decir, eres una persona perceptible. Lo que acabamos de escuchar es el sonido de un agujero negro en el espacio, en nuestra Vía Láctea, en el centro de nuestra propia galaxia. Sí, vieron esas, no vamos a entrar a hablar mucho de qué son los agujeros negros, pero es ese lugar donde todo entra y parece no salir. Es bastante raro, pero confirma una vez más hoy en día lo que Albert Einstein había calculado matemáticamente y había predecido un poco más de 100 años atrás. Este es el sonido que la NASA grabó y limpió de un agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque aparentemente, según algunos astrofísicos, si uno sale y tuviera un telescopio moderadamente importante y lo apuntara hacia la constelación de Sagitario en estas noches, podría llegar a ver este agujero negro. Se puede llegar a ver, pero lo que queremos mostrar de esto, y acá para los que nos están siguiendo por YouTube, esta es la imagen de Sagitario A, que es este súper gigante, masivo agujero negro en el centro mismo de nuestra galaxia, ¿verdad? Pero lo que quiero con esto hablar es que reforzar una idea que en unas semanas, un poquito más, un par de semanas o menos, wow, ya estamos casi a fin de mes, en unos pocos días en realidad, van a poder leer en la editorial del mes de septiembre de la revista de ABC Latino. Y es que yo considero que estamos en una encrucijada mundial en este momento, como nunca lo estuvimos antes en la historia de nuestra civilización. Eh, ¿Por qué? Porque los avances en las ciencias, los avances en la astrofísica, los avances en la biología son tales hoy en día que van a necesitar pasar por lo menos 100 años para que podamos aprovechar y digerir todo el conocimiento que nos está entrando hoy en día. Nunca antes la humanidad o esta civilización tuvo tanto acceso a material de conocimiento nuevo. Al mismo tiempo, nunca antes la humanidad tuvo en sus manos el poder de tanta destrucción. La Tierra pasó por periodos de destrucción, lo sabemos. Los periodos helados, donde el manto helado lo cubrió todo, el diluvio que sabemos que ocurrió, la extinción de los dinosaurios que vivieron por millones de años y desaparecieron. Sabemos que la Tierra pasó por periodos de extinción.
Pero esos periodos de extinción fueron naturales en el sentido de que causas externas producían eso. Hoy en día, nosotros, como civilización, tenemos ese poder de destrucción y lo estamos ejercitando muy rápidamente. La vida, tal como la conocíamos 100 años atrás, está desapareciendo en todos los niveles. Las especies que desaparecen, que se extinguen en el mundo, es abrumador. Eh, Más de 2/3 de todo lo que existía de vida animal, vegetal, de todo tipo en el planeta 150 años atrás, hoy en día está extinta o en peligro de extinción. Y nosotros seguimos en esto, somos parte. Entonces, estamos en una disyuntiva para mí muy, muy clara, porque todo lo que estamos recibiendo de información hoy en día que puede hacer que nos transformemos en una sociedad y civilización planetaria está en peligro porque necesitamos tiempo de absorber el conocimiento que nos está entrando. Hay mucha data, pero hay que procesar esta data. Todos estos datos que nos están entrando, hay que procesarlos y necesitamos tiempo para procesarlos. ¿Cuál es el beneficio? Que nos vamos a transformar en una civilización planetaria. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a identificar todos como miembros de un planeta, no de un país, no de una región, no de una secta, no de una color en particular, sino como miembros que viven en un planeta. ¿Nos dará el tiempo? Esa es la pregunta y esta es la editorial del día de hoy. Para más sobre esto, no se pierdan en tan solo unos días, el 1 de septiembre, la revista del mes de septiembre, donde vamos a estar hablando sobre esto y vamos a volver a hablar de esto también con otras personas que están más especializadas en el tema que yo. Gracias. Wow, Rob, nos diste una cátedra de información. Gracias por compartir eso. No sé si nuestra invitada ya está lista para conversar o seguimos con el programa. Vamos a llamarla a ver si Kaylee se está conectando para poder seguir con el segmento de inmigración. Muy buenos días, Kaylee. ¿Cómo Buenos estás? días, Rob. Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Pudiste escuchar algo de lo que estábamos hablando? Sí, un poquito y fue muy bonita las cosas que estaba diciendo. Mm. Así es, pero tenemos algo sobre inmigración que le va a interesar a todo el mundo. Estábamos adelantando al comienzo del programa que nos vas a estar contando casos de corrupción de abogados, o mejor dicho, pseudo abogados que engañan a nuestras comunidades, haciéndose pasar por abogados de inmigración cuando en realidad no lo son, ¿verdad? ¿Verdad? Y también, desafortunadamente, también hay abogados quien verdaderamente son abogados, pero no están actuando en los intereses de sus clientes y manteniendo sus obligaciones a sus clientes. Sin duda. Ujú. La razón que quería hablar de esto fue que un poquito más temprano este mes fue una sentencia por un abogado en Nueva York, se llamó Carlos Moreno, y cualquier persona puede buscar las noticias sobre este caso.
más antes él fue determinado culpable de practicando la ley sin una licencia, porque su licencia como abogado fue suspendida por un tiempo a causa de actos malos que él hizo. Y aunque su licencia fue suspendida, él seguía practicando la ley, tomando dinero de clientes, presentando casos en nombres de clientes sin autorización de hacerlo a causa de su licencia. Entonces, como dije antes, él fue determinado culpable bajo la ley esencialmente como fraude de alguna manera. Y más temprano este mes recibió una sentencia de 1 a 3 años en el cárcel del estado. Y esto es solo un ejemplo de algo que muy tristemente pasa con un poquito de frecuencia en el mundo de inmigración, como Rob y yo estábamos diciendo. Muchas veces miramos dos situaciones. Uno es la situación de señor Moreno, en que hay un abogado quien tiene o tenía una licencia legítima, pero no está haciendo las cosas que debe hacerlo como abogado con todos los responsabilidades y reglas éticas. También hay personas quien les presentan como abogados o como autorizados de practicar la ley de inmigración, pero en actualidad no son. Y no sé exactamente qué es sobre el mundo de inmigración, pero practiqué en años pasados en otras áreas de la ley, incluso la ley familiar y cosas como así. Y nunca experimenté el nivel de fraude que existe en el mundo de inmigración. Y imagino que probablemente hay varias razones por eso, incluso el hecho que las comunidades muchas veces tienen vulnerabilidades que personas con motivos negativos pueden tomar advantaje. Entonces, quería tomar la oportunidad de usar este caso como una ilustración y hablar un poquito sobre las cosas que la gente puede hacer para protegerse de este tipo de fraude en cualquier manera. Claro, Kaylee, Sí, sí. seguramente, y tú lo mencionaste, los inmigrantes los inmigrantes ilegales o sin documentos, se encuentran en condición de vulnerabilidad, como tú lo dijiste, y por eso debe ser que se aprovechan de ellos más fácilmente. Pero es muy interesante si tú nos puedes contar cómo identificar a esos abogados corruptos que, como en el caso de este señor, era abogado pero había perdido la licencia o si no, ayudaba correctamente a sus clientes. ¿Cómo identificar esas cosas? Absolutamente. Primero, una manera fácil de determinar si alguien es abogado legítimo y en ciertos casos si tiene una historia de consecuencias por actos malos. Es para buscar en el sitio de web y imagino que casi cada estado lo tiene. Nueva York definitivamente lo tiene. Hay un sitio de web en que puede buscar el nombre de un abogado y si esta persona es un abogado con licencia en el estado de Nueva York, su información es registrado y tiene un número de identificación. También en este sitio de web a veces muestra, sí, como dije, una historia de consecuencias por violaciones de las reglas éticas o sus obligaciones a clientes.
voy a decir que no todos de esas cosas son mostrados en el sitio de web, depende en el nivel tan grave que fue, pero es un lugar bueno para empezar. Aparte de esto, una cosa muy común que miramos y que fue el caso con la situación del señor Moreno, es esta idea de la visa de 10 años. No sé si ustedes escuchan de esto. Es un fraude muy común en que alguien dice a un inmigrante indocumentado quien estaba viviendo aquí por más de 10 años que ellos son elegibles para recibir la residencia permanente o la tarjeta verde a causa de la duración que estaba viviendo aquí por más de 10 años, una década. Y muchas veces lo que ellos hacen es presentar una solicitud del asilo falso o sin el conocimiento o permiso del cliente, con el conocimiento que la solicitud sería negado, resultando en el cliente llegando al proceso de deportación en la Corte de Inmigración, porque esta manera de obtener estatus por viviendo aquí por 10 años solo está disponible con un juez de inmigración. Entonces, la única manera en que puede solicitarlo es si está en el proceso de la corte. Entonces, esos abogados presentan estas solicitudes falsos por el propósito de poner sus clientes en ese proceso, pero aunque sí hay una manera de solicitar la residencia con un juez de inmigración cuando estaba viviendo aquí por al mínimo 10 años, hay muchos más partes de ser elegible por esto. Y en actualidad, la mayoría de gente no califican por esto. Por ejemplo, tiene que mostrar que sería un daño muy grave a un familiar quien tiene estatus legal como la residencia o la ciudadanía, y la mayoría de la gente no puede mostrar este daño. Es un nivel de prueba bastante alto bajo la ley. Pero esos abogados no dicen esta parte, simplemente dice, oh, estaba viviendo aquí por 10 años, es todo, usted es elegible. Y el resultado es que cuando esas personas llegan a la corte y al fin del día no son elegibles, resultan en un orden de deportación. De esta manera, si alguien escucha algo de la visa de 10 años o si alguien le dice, oh, estaba aquí por 10 años, eres elegible por la residencia, este debe ser un aviso en su mente que quizás algo no es correcto. Otra cosa que la gente puede, a que puede prestar atención cuando está considerando trabajando con un abogado es si ellos piden lo que decimos en inglés, lo siento, no sé la palabra exacta en español, pero es un retainer. Esencialmente es una cuota que tiene que pagar al principio del caso, y es simplemente para obtener los servicios del abogado. No es conectado específicamente con un cierto tipo de servicio o un formulario en particular, es simplemente para obtener los servicios. Este también es algo que a causa de la estructura de los servicios de inmigración es muy descomún. Entonces, si un abogado de inmigración está usando una cuota de este tipo, también debe ser un aviso. Lo que es más común es para tener una cuota específica por ciertos tipos de casos. Y cuando alguien está empezando a trabajar con un abogado o cualquier persona dando servicios legales de inmigración, debe ser un contrato que los dos partes firman, el cliente y el abogado o el representante,
Este contrato debe contener ambos los derechos del cliente y las responsabilidades de las dos partes, el abogado y el cliente. Y también debe decir muy claramente cuáles los servicios que esta persona va a hacer y por qué cuota sí hay. Y debe decirlo muy, muy claramente. Y si la cuota cambia en el futuro, un abogado bueno va a hacer otro contrato. Entonces, todo con respecto a la cuota y los servicios siempre debe ser escrito. Y es por parte de Kelly, los... Sí, sí. Ay, sí, lo siento. disculpa. No, 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 está muy interesante lo que nos estás contando. Eh, lo que yo quisiera preguntarte, sí. por supuesto que en la relación con un abogado siempre todo se pone por escrito, ¿verdad? Como tú lo dices. Y Ujú, ese depósito de garantía que los abogados requieren para comenzar sus trabajos, también es algo común y se estipula en ese contrato, claro, responsabilidades y obligaciones y cuánto va a cobrar y cómo va a cobrar y qué espera realizar. Pero en el caso de los inmigrantes ilegales, donde aparte de estar indocumentados, eh, muchas veces se encuentran en una situación precaria donde tampoco tienen mucho dinero, ¿verdad? ujú, Entonces hay abogados que los ayudan, pero que omiten toda esta parte de papeleo, de contratos, y de golpe les cobran un monto menor que no queda declarado, que no queda registrado. Es decir, es con, bueno, yo te voy a hacer el favor, vos me vas a pagar la mitad de mi salario, el pago se hace en cash, no va por un cheque porque las personas no tienen un cheque o no tienen una tarjeta de crédito. Eh, ¿Cómo hace un inmigrante en una situación así? Porque es muy real esta situación y no pueden afrontar a un abogado que tiene todas las de la ley, pero que al mismo tiempo cobra el salario que cobran todos los abogados, que es alto por hora, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué les recomiendas tú hacer? Mencionó algo, un punto muy bueno, que en un mundo perfecto sería mejor para siempre hacer los pagos en una manera que presenta una forma de documentación, un cheque, pago de tarjeta de crédito, todo, pero como dice, hay mucha gente que no tiene acceso a esas cosas por cualquier razón. Entonces, mi recomendación sí, sería si absolutamente no tiene una manera de obtener una cuenta de banco, abrir una cuenta de banco, por ejemplo, o usar una manera de pago que tiene más documentación. Al mínimo, recomiendo que usar un giro postal, un money order, eh, en que esencialmente hay un papel que es casi como un cheque, entonces usted puede retener una copia, pero si absolutamente tiene que pagar en cash, pide a su abogado que ustedes dos firman un papel diciendo en este día yo pagué esta cantidad de dinero y confirmando, estamos confirmando que este pasó y retener este papel. Y si en cualquier momento que está trabajando con un abogado y está él o ellos están diciendo algo que no tiene sentido, si está cambiando la cantidad o como está mencionando, está recomendando esencialmente una cuerda afuera del contrato, afuera de lo que fue escrito, um, tiene el derecho de preguntar
y pedir una explanación. Y si esa explanación no es suficiente, siempre puede quitar los servicios del abogado, o los clientes siempre tienen el derecho de quitar los servicios del abogado por cualquier razón. También los clientes tienen el derecho de solicitar y recibir una copia de su archivo, incluso si todavía tiene que pagar dinero al abogado. Lo que yo vi algunas veces es cuando un cliente está llegando a mí y tiene un contrato, existe con otro abogado y pide una copia de su archivo del otro abogado, el abogado va a intentar de decir, no, no voy a darle nada, hace que usted darme el dinero. Ellos no pueden hacerlo. Y hay una agencia en cada estado que está en carga de asegurando que los abogados registrados están obedeciendo sus obligaciones y sus reglas éticas. Y una manera de presentar esencialmente casi una denuncia en contra de un abogado quien usted piensa está violando sus derechos como cliente y no están respetando las obligaciones profesionales que tienen. Muchas gracias, Kaylee. Muy interesante, la verdad es que ese tema una vez lo tocamos en otro programa de radio y creo que es muy, muy importante que nuestra comunidad sepa que toda la información de un abogado es pública. Entonces, si ustedes van a contratar a alguien, buscarlo en internet, buscar su nombre, ver los reviews, lo que la gente opina de él. Si es que ustedes no son muy, como que diría, no saben ocupar la computadora, mi consejo es que le pidan a alguien que busque información de ese abogado. Existen páginas de internet donde ellos pueden poner el nombre, siempre pedirle al abogado su número y sentir cuando el abogado es muy transparente y uno sabe que no tiene miedo de compartir información, creo que van por buen camino al comienzo, pero siempre estar con la duda y como tú dijiste, lo dijo Rob, tener una copia del pago que se le hace. Cuando el abogado te empieza a pedir efectivo o cash y no quiere darte, no, no, es un favor, no, no hay favores. Un abogado que quiere trabajar con las leyes quiere que todo esté en orden. Por lo tanto, nunca te va a decir, no, no necesitamos un papel. Y eso para mí sería ya un red flag, una bandera roja. Exacto. Y ustedes pueden en cualquier momento cancelar a ese abogado, asistir a otro y pedir, como lo han dicho los otros abogados que trabajan con ustedes, pedir las copias originales de todo ese documento. Es por ley, ellos tienen que entregarle las copias originales, no solo las copias de copias, ¿no? Sino que los originales de sus papeles para ser pasado a otro abogado. Absolutamente. Y también mi recomendación sería para nunca dejar sus documentos originales con alguien. Certificados de nacimiento, documentos oficiales, siempre retener sus propios originales y si es necesario dar una copia a su abogado. Hay casos muy, muy limitados en que tiene que presentar los originales y típicamente son por momentos muy definitivas, por ejemplo, a una entrevista, a una audiencia en que usted puede traer sus propios originales y regresar con los al fin del día. Claro, y Kaylee, creo que también, y confírmamelo por favor, es importante que todos sepan que no necesitan quedarse con el primer abogado al que consultan y que es más, pueden consultar a varios abogados antes de decidirse a trabajar con uno en particular. Absolutamente. Y también incluso cuando firma un contrato con un abogado, tiene el derecho de obtener una opinión segundo.
Pasa muchas veces para nosotros en los programas que presentamos a la comunidad. Hay gente quien llega y dice, mire, estoy trabajando con ese abogado, simplemente quiero otra opinión para asegurar que todo está pasando bien. Aunque no puede firmar otro contrato con nuevo abogado hasta que cancelar el primero, tiene el derecho a una opinión segunda siempre. Y es mi recomendación de hacerlo. Muchísimas gracias, Kaylee. Muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Y creo que este es el momento de repetir nuevamente. El número de teléfono de Caridades Católicas tiene para la Oficina de Nuevos Americanos, donde pueden hablar en forma confidencial, en español, con abogados de inmigración. El número es 1-800-566-7636. 1-800-566-7636. Muchísimas gracias, Kaylee, y nos Sí, vemos la próxima. perfecto. Cuídase a todos y disfruta su fin de semana. Chao, Gracias, chao. Kelly. Muy bien, y estamos aquí en la revista al aire ABC Latino por 91.3 FM Radio y también por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio, la radio pública de la región aquí en el Hudson Valley. Y ya está conectada con nosotros. Cuéntanos un poquito, Carolina, ¿quién se acaba de conectar aquí que todos nuestros oyentes ya conocen? Bueno, Rob, ya estamos llegando a fin de mes y lo sabemos porque viene nuestra querida amiga Rosario Lara, que siempre nos trae un poco de literatura, su forma muy única de ver el mundo y que yo lo valoro mucho y de verdad, Rosario, estamos muy, muy felices que esta mañana te puedas conectar con nosotros y nos puedas entregar todos tus conocimientos. Bienvenida. Gracias, Caro, y gracias por este recibimiento tan caluroso. Y saludos, Rob, y a los radioescuchas, y pues lista para el comentario. Y Muy gracias bien, por... ¿y de qué nos vas a estar hablando el día de hoy? Fíjate que ahora voy a hablar sobre el movimiento zapatista de liberación nacional en México, que sigue activo, y tratar de conectar un poco con lo que estamos viviendo recientemente. Entonces voy a estar hablando sobre, pues sobre el movimiento y ver cómo ellos se han organizado para ir venciendo como los escollos, las crisis que nos presenta el sistema actual. Excelente. Todo tuyo el micrófono, Rosario. Ok. Bueno, este es un artículo. Aquí tengo mis notas y si me lo permiten, voy a estar viendo mis apuntes porque hay muchas fechas y yo soy de memoria corta. Entonces, es un artículo de Carlos Alonso Reynoso. Él tiene un doctorado en medicina pública y él ha trabajado muy de cerca con comunidades originarias y con los movimientos sociales. Es un médico de profesión, pero ejerce las ciencias sociales. Y el otro articulista o el otro intelectual es Jorge Alonso Sánchez. Él es doctor en antropología y trabaja en varias universidades en México, es maestro e investigador y él está realizando un megaproyecto sobre comunidades insurgentes y sobre movimientos antisistema y de convergencia. Y es un proyecto de largo alcance que inició en el 2015. Este artículo fue publicado en el 2015 y forma parte de un libro y en general se llama Perspectivas sobre el movimiento zapatista de liberación nacional. Y bueno, pues como muchos sabemos, en el año de 1994, el 1 de enero, algunas comunidades originarias del estado de Chiapas en la selva lacandona lanzan un reto al Estado mexicano, es decir, se vuelven en contra o declaran una guerra extraña porque obviamente
hacen una declaración de guerra en contra del Estado mexicano y lanzan un primer comunicado que es en donde exigen el derecho para las comunidades indígenas, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, es decir, el derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a tener un techo, derecho a la paz, derecho a la justicia y derecho al medio ambiente y derecho a la democracia. Entonces, a mí me llama la atención que son derechos básicos que todos deberíamos de tener. Entonces, ellos dan una lista larga y lo cual nos dice pues que el Estado mexicano no respetaba estos derechos. Y una cosa muy importante, derecho a la justicia y a la paz. Y esto hace referencia pues a las constantes agresiones del Estado mexicano contra estas poblaciones indígenas, sobre todo en el sur, bueno, en todo el país, pero como el movimiento surge en el sureste, pues hace énfasis en el sureste de México. Y yo recuerdo que cuando se lanza el movimiento, yo acababa de terminar la carrera de sociología, yo era tesista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y recuerdo que nos conmocionó a todos. O sea, lo único que hablábamos era, ya viste lo que está pasando en Chiapas, mira este comunicado, y ahí las poblaciones indígenas estaban tan olvidadas. Yo venía de la Escuela de Sociología de tradición de izquierda, y era un tema que nunca se había tocado. Entonces es como que puso en el foco del escenario a estos movimientos. Y recuerdo que también por esas fechas la universidad invitó a un miembro de una de las comunidades originarias de Chiapas. Él no pertenecía al movimiento zapatista y él decía que en Chiapas desde hacía decenas se estaban dando este tipo de movimientos. Algunas comunidades se unieron al movimiento zapatista, otras permanecieron independientes, pero todas luchaban por lo mismo. Él se deslindaba un poco de este movimiento, pero enfatizó que las metas eran las mismas y que ellos habían incluso ido a las Naciones Unidas a exponer su caso de toda la represión, las violaciones a derechos humanos, al caso de desaparecidos, de asesinatos que estaba llevando a cabo el Estado mexicano. Y él decía, no nos creían en las Naciones Unidas y nadie hizo nunca nada. Entonces, el movimiento zapatista, una de las cosas positivas fue que puso en el centro de la discusión este tema y se empezó a crear conciencia en la población mexicana acerca de las comunidades indígenas, de la forma que habían sido masacradas, explotadas, desposeídas de sus territorios y cómo habían sido obligadas a los desplazamientos. Y una reacción que a mí me sorprendió muchísimo. Yo en aquel tiempo era bien jovencilla, no llegaba a los 30, estaba como entre los 26 años, cómo la sociedad civil inmediatamente se puso del lado de los zapatistas y exigió que el conflicto se resolviera de manera pacífica a través de las negociaciones y el diálogo, porque la reacción primera del Estado mexicano fue mandar al ejército. Entonces, al Estado no le quedó más que acceder a las mesas de conversación que estaba convocando el ejército, y la lucha empezó desde el 94 hasta la fecha. Una de las cosas... Rosario, discúlpame, para todos los que nos están escuchando, ¿recuerdas tú quién y qué partido estaba en el gobierno en ese momento? Era el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, y estaba de presidente Zedillo. El presidente Zedillo, bueno, expresidente Zedillo, que la primera reacción fue mandar al ejército y fuerzas paramilitares, y déjenme consultar la fecha, me parece, sí, en el año 97 traicionó. El Estado mexicano traicionó las mesas de conversación, suspendió el diálogo unilateralmente, no solamente con el ejército zapatista, porque a estas mesas de conversación se unieron otros grupos de comunidades originarias
que no pertenecían al movimiento, pero que tenían las mismas demandas, y les lanzó a los paramilitares. Y se conoce como la matanza de Actleatl, que asesinaron 47, a quemarropa, 47 miembros de una comunidad en Acteal, y la mayoría niños y mujeres, 47 personas. Y hasta la fecha, las comunidades indígenas siguen reclamándole al Estado que se haga justicia, porque pues no ha habido sentenciados, no ha habido juicios, o sea, ese caso sigue siendo impune. Entonces, Rosa, sí. Rosa, cuando tú dices grupos paramilitares, ¿eso significa grupos sin afiliación directa ni al gobierno ni al ejército? Es Sí, decir, que el gobierno se puede desligar de lo que hacen grupos que no están directamente afiliados a ellos, ¿correcto? correcto. Y esta ha sido una táctica. En México hay un episodio de la historia que comienza como en los años 50 hasta los mediados, o todavía hasta los 80, que se conoce como la Guerra Sucia. Entonces, el gobierno, también en manos del PRI, empezó a desmantelar todos los grupos de oposición y mandaba los grupos paramilitares. Entonces, ha sido una práctica constante. A veces manda directamente el ejército, otras veces grupos paramilitares, y esto se hizo evidente en la matanza de Tlatelolco, que fue contra estudiantes en el 68, y luego en el 71 con el gobierno de Echeverría, que mandó una fuerza paramilitar conocida como los Halcones en plena Ciudad de México. Estación también de estudiantes donde hubo muchísimos muertos. Entonces ha sido una práctica constante del gobierno mexicano. Y esto pues se repite en el año, fíjate, ya muy avanzado el siglo XX, en el año 97, 1997. Y, el gobierno mexicano hacía énfasis, quiso poner o establecer la narrativa de que este era un movimiento bien localizado, local, que se podía resolver. Por ejemplo, Vicente Fox, cuando entra a la presidencia en el año 2000, después de Zedillo, dice que él iba a resolver el conflicto en 5 minutos. Bueno, pues el conflicto todavía, la lucha todavía sigue. Pero quisieron poner en la narrativa nacional y a nivel mundial que era un movimiento local y que se podía resolver fácilmente. Y los zapatistas han insistido en que este es un movimiento que empieza siendo local, pero es un movimiento mundial, porque ellos insisten que es un movimiento anticapitalista, es un movimiento en donde quieren sentencia que a mí me encanta, crear un mundo donde quepan muchos mundos, es decir, donde se respeten las particularidades, costumbres de las poblaciones indígenas, su cultura, su idioma, también, bueno, que se les respeten sus tierras. Hay que recordar que durante de los 70s hasta la fecha, el sureste ha sido completamente explotado. Entonces, el gobierno mexicano, los gobiernos priistas y panistas, no sabría decir con López Obrador, pero ahí hay una disputa en relación a esto, que muchas comunidades han sido desplazadas para entregarle las tierras llenas de recursos como petróleo o productoras de materias primas indispensables para el mercado exterior o minas. Vienen compañías extranjeras, lanzan los grupos paramilitares y muchas veces grupos del crimen organizado asesinan, matan, y las poblaciones no les queda más que desplazarse. Y entonces ahí se establecen estas nuevas compañías. Y entonces el movimiento zapatista se ha unido con movimientos por la lucha por la tierra, por los derechos humanos, por la protección del medio ambiente en Latinoamérica, incluso en Europa. Por ejemplo, ellos han apoyado movimientos
como el movimiento de los indígenas en Noruega, Finlandia, perdón, que se les conoce como los indios blancos, que ellos también están luchando por la protección de sus territorios, porque ahí se quería construir un tren entre Rusia y Finlandia, pero iba a provocar un desastre natural, a destruir bosques y a destruir los Sami se llama esta población indígena. Entonces los zapatistas viajaron hasta allá para apoyarlos, conocer sus experiencias. Entonces los zapatistas insisten es que este es un movimiento mundial porque afirman que el capitalismo depredador que estamos viviendo, conocido bajo neoliberalismo, ha sido un movimiento o un sistema que ha venido a despojarnos a la gran mayoría de la población pues de los derechos básicos, desde tener un trabajo digno, una vivienda digna, un salario para que alcance a vivir honestamente. Entonces ellos dicen, el sistema capitalista fracasó, pero y plantean que no es imposible cambiar a otro modo de producción. Y ellos argumentan, así como de la antigua Grecia y Roma pasamos al modo de producción feudalista y del feudalismo pasamos al capitalismo comercial y luego del comercial, ellos hacen todo un análisis como del capitalismo industrial pasamos al capitalismo financiero, que es en el que estamos. Dice, así como la humanidad ha pasado de un sistema a otro, ellos no ven razón porque no pueda pasar de un sistema capitalista a uno más justo, donde nos incluya a todos. Y ellos argumentan que las mayores fisuras que se han producido dentro de este sistema es por algunas decisiones que han tomado los grupos en el poder. Y la principal para ellos ha sido la privatización de recursos básicos, no solamente de la tierra. Todos necesitamos un pedazo de tierra donde vivir, sino también del agua. En México, por ejemplo, ya hay problemas del agua. El agua no alcanza para cubrir las necesidades en algunas regiones de la población, de los ciudadanos comunes y corrientes. Incluso en Chiapas hay un poblado que lleva 2 años sin agua. 2 años sin agua. No sé cómo le hacen para subsistir, pero estas comunidades han demostrado una gran resistencia y un gran poder. Sí, Rosario, es la depredación de los recursos naturales y eso conlleva la contaminación de la tierra que deja de producir y también del agua, porque todas las prácticas de extracción se hacen condicionando fuertemente a todo lo que es los nutrientes de la tierra y contaminando el agua. La región de Chiapas, para los que no la conocen, es una región de selva y montañas. No son montañas muy altas, pero sí muy densas, muy cercas y de mucha vegetación, de vegetación selvática. Y hasta hoy en día, fíjate que antes de la pandemia, yo estuve recorriendo el estado de Chiapas en carro y hasta hoy en día se encuentran en los distintos poblados, en las distintas regiones, resabios de las prácticas que estos grupos zapatistas venían realizando en su momento de más apogeo. Hoy en día la lucha, darle un nombre, se realiza más en el campo de la política o en el campo de confrontaciones de los sistemas sociales. En ese momento se cerraban los caminos, se impedía el acceso de gente a distintas regiones, para pasar había que pagar, pero hoy en día quedó el folclore de todo eso en la población que vive en esa región, la población autóctona, la población original.
yo he recorrido caminos secundarios, no las principales rutas, pero caminos secundarios, y he llegado a lugares donde, por ejemplo, entre un árbol de un lado del camino y otro árbol del otro lado del camino, había una soga colgando, y al costado del camino un niñito que podía tener no más de 6 años, con lo que era una escopeta de juguete, y entonces obviamente uno tiene que frenar, y el niñito se acercaba y me pedía que le diera algo. Y eso es algo que está arraigado en lo que es el folclore de la gente. Otra cosa que yo encontré muy curiosa es que, y es una forma en que toda la población se hace consciente de qué son los reclamos. Por eso lo traigo, porque es algo que la población local se ha hecho muy consciente de qué es lo que está reclamando y por qué está luchando. La venta en todos los pueblitos pequeños, la venta de esas muñequitos que representan a los distintos comandantes. El comandante Marcos, por ejemplo, me acuerdo un nombre, estaba también la muñequita de una mujer. La comandante Ramona. La comandante Ramona, y son 4 o 5, y esos muñequitos, los niños los venden continuamente en cada poblado, en cada lugar así de esa región. Y es una región de México donde se ve muy, pero muy claramente lo que es la destrucción del agua. Te voy a contar, no sé si conoces el Cañón del Sumidero. No. De El hecho, cañón, yo he estado para allá. claro, el Cañón del Sumidero es un parque nacional muy grande, y les recomiendo porque justamente en la revista de septiembre, creo que ahí vamos a tener una nota de Mundo Nómada sobre el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, por donde cruza el río Sumidero. Es un recurso natural bellísimo, con mucha fauna, muchas vidas de animales exóticos, o por lo menos era, porque hoy en día se ha convertido en un río de plástico. Literalmente hay toda una región de ese río que de orilla a orilla está totalmente cubierto con residuos de plásticos. Y cuando íbamos en la lancha lentamente para abrirse paso a través del plástico en el río, yo preguntaba, ¿y qué se hace? Y me contaban, los gobiernos locales están limpiando el río, tantas toneladas se sacan para reciclar por semana. Y luego pregunté, ¿y cuánto es lo que llega al río de desperdicios plásticos? Y resulta que era 3 veces más De que lo lo que que se limpiaba. Entonces, lo que tú estabas hablando y por los cuales el movimiento zapatista ha siempre luchado, que son los recursos naturales y la no contaminación de la tierra, del agua, está tan patéticamente ejemplificado en lo que es Chiapas, que es siempre un recordatorio. Y estamos llegando hacia el final del programa. Los últimos segundos son tuyos, Rosario. Bueno, pues nada más decir que los zapatistas plantean, para salvar al planeta y salvarnos nosotros mismos, las organizaciones de base. Y ellos otra manera de hacer política a través del diálogo, la concertación, y no a través de la guerra o a través del voto. El voto sería como el primer paso, pero no el más importante, sino la organización comunitaria. Esto es La Revista al Gracias. Aire,
una producción Gracias, de ABC Rosario. Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@